Vamos a meditar hoy en los versículos del 22 al 30 del capítulo 3 de Juan. Como sabéis, estamos haciendo una serie, ¿no? Y hoy vamos a ver quién es este personaje, Juan el Bautista, pero también vamos a ver cómo Cristo interviene, ¿no? Cómo se cruza en su camino. Y no sé cuántos de vosotros habéis preguntado, pero... no sé cuántos de vosotros habéis ido a alguna boda. Seguro que muchos aquí, todos, ¿no? Hemos podido asistir a una boda, ¿no? Se comparte la alegría, ¿no? El gozo con los novios, ¿no? Y demás. Y, hombre, yo he asistido a algunas, sobre todo a la mía, ¿no? Me casé el año pasado, ¿no? Y tuve el privilegio, ¿no? De conocer, saber qué es esa experiencia de estar en el altar y que la novia venga, ¿no? Y te aseguro, hermano, que si no te has casado, se te queda el corazón parado, ¿no? Y vemos que en toda la ceremonia hay dos protagonistas, el novio y la novia. Los dos destacan, ya sea el novio por su traje, aunque siempre pienso que la novia en esta ceremonia destaca más, ¿no? Por su traje, pero siempre los dos destacan, el novio y la novia. Y los amigos siempre quedan en un segundo plano, celebrando la fiesta del novio. Los amigos, los verdaderos amigos, se alegran cuando el novio y la novia comparten esa bendición, esa unión. Es un día de fiesta en donde los novios se revelan al público. Los novios pasan de ser novios a una pareja, a ser casados, la unión del Señor. Vamos a ver en este pasaje cómo el novio se revela a sus círculos cada vez más amplios, concretamente a Judea, y el novio me refiero a Cristo. Primero se va a revelar a la esposa y luego a los invitados. Se revela a la esposa. Vamos a ver quién es esta esposa y quiénes son los invitados. Pero antes, me he atrevido a dividir el texto en dos partes. En la primera, vamos a plantear un problema que es de los versículos 22 al 26, ¿no? Y se va a plantear aquí una duda, un problema. En la segunda parte, de los versículos 27 al 30, se va a dar la solución. Vamos a leer la primera parte, de los versículos 22 al 26, que nos dice: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Después de su conversación con Nicodemo, en Jerusalén Jesús se va con sus discípulos a Judea, ¿no? A Jordán. Y dice aquí el versículo 22 que bautizaba, pero vemos en el capítulo 4, el verso 2, que en verdad quien bautizaba eran los discípulos, ¿no? En vez de Jesús, ¿no? Pero el agua del bautismo aquí indicaba una cosa, indicaba la purificación. Y vamos a ver cómo los discípulos de Juan utilizan la purificación en el agua para poner un problema, una duda. La purificación espiritual, que se conseguía por ¿cómo? No por el bautismo, hermano, el bautismo no salva, pero se conseguía por la sangre de Cristo. Y cuando Jesús bautizaba, o los discípulos de Jesús bautizaban en su nombre, en el nombre del Señor Todopoderoso. Bautizaba por el Espíritu de Cristo, y esto representaba el bautismo, la limpieza del cuerpo, la limpieza de la suciedad. Es como cuando tienes las manos sucias, ¿no? Vas al servicio, te lavas, están quizá pringosas, ¿no? De si tenemos niños o demás, te las lavas y quedan limpias, quedan puras, ¿no? Y esto me recuerda a lo que nos dice 1 Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Jesús bautizaba a través de sus discípulos, también limpiaba esa impureza. Era un significado de lo que ocurrió un día en tu vida. Creías en el Señor Todopoderoso. Y también me da que pensar esto, porque había dos bautismos. Si nos damos cuenta, y a medida que vamos a ir leyendo el texto, Juan el Bautista bautizaba por una parte y Jesús bautizaba por otra. Solo que Juan bautizaba con agua. Y el Señor Jesús no solo te bautiza con agua, te bautiza con su sangre. Esto nos lleva a que Cristo te ofrece algo que nadie más te da. Juan bautizaba con agua, como decimos, pero Jesucristo te bautiza con su sangre. Y esta sangre te expía
y te quita tu pecado. Y creo que vimos antes, y con los hermanos Jonathan, con Natanael, con José, vimos cómo el pecado es expiado por la obra de Cristo. Y cómo el bautismo significa y representa también el cambio interior que un día hubo en tu vida. Cuando el Señor se te presentó y tuviste la gracia de ser acogido en su seno, ¿no? Los ministerios de Jesús y de Juan eran paralelos y servían como ocasión de disputa a los seguidores de Juan y de Jesús. Es decir, estaban dos ministerios, Juan y Jesús. Los dos bautizaban, los dos estaban cerca de grandes aguas para bautizar grandes multitudes. ¿Pero qué ocurría? ¿Qué ocurría? Los discípulos de Juan empezaron la discusión acerca de la purificación, atribuyendo una eficacia purificadora o exclusiva al bautismo de Juan. Y eso lo vamos a ver más adelante, de cómo los discípulos de Juan se refieren a Juan con la pregunta, pero ese no es el que bautiza, no sé, ni siquiera dice el nombre de Jesús. ¿No era ese que tú das testimonio, el que bautiza? ¿Cómo que están yendo más a él? Es interesante porque aquí, estudiando un poco y lo poquito que sé de griego, y no voy a hablar muy alto porque por allí hay uno que sabe griego, pero viendo el término de judíos, vemos que aquí en el versículo 26 pone en plural, judíos, pero en el griego es singular, es un genitivo singular, el judío. Quizás los discípulos de Juan estaban batallando con un judío que era seguidor de Jesús, y lo estaban increpando, diciendo, pero tú ¿cómo vas a este bautismo? ¿No sabes que Juan el Bautista, él tiene grandes multitudes y te bautiza? Venga, vente, tal. Estaban contendiendo. Y se nos plantea aquí un problema, porque los seguidores de Juan disminuían e iban en pos de Jesús. Esto despertó los celos de los discípulos. Esto se ve en la pregunta que le dicen al Bautista, como por ejemplo, evitaban el nombre de Jesús cuando dicen, el que está contigo. No estaban contentos de que Juan diese testimonio del que estaba con él, y esto lo vemos en que dicen, ¿de quién tú diste testimonio? Y también utiliza una hipérbole, todos van a que tú bautices, todos van a que Cristo bautice, y nadie viene a ti, te estás quedando con poco, Juan, ¿qué ocurre? Eso se lo decía a los discípulos. ¿Y qué ocurre? Que vamos a ver una contestación, un ejemplo que le da Juan, de los versículos 27 al 30, que nos dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Interesante porque allá Juan nos vuelve a trasladar la temática del esposo y la esposa. ¿Quiénes son los importantes en la boda? Los novios, antes de casarse. El esposo y la esposa. La esposa va a ser entregada al esposo y el esposo espera. Y dice, no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo, en el verso 27. Si Cristo no hubiera venido del cielo, hermano, de la gloria del Padre, a reconciliarnos con Dios Padre, el hombre estaría perdido. Y esto es algo que apunta a la cruz. Si no viene de lo alto, si el bautismo, entre comillas, del que te bautiza no viene de lo alto, entonces está perdido, no sirve para nada. No significa esto que el bautismo de Juan no sirva para nada, hermano. Sí que servía, él preparaba el camino al Señor, enderezaba sus veredas. Lo que ocurre es la misma situación que cuando hay un heraldo del rey. Vemos que en las batallas y demás, el heraldo es el que clava la bandera, el estandarte en el campo de batalla, lucha y contiende y demás, pero cuando viene el rey, ¿qué ocurre? El heraldo se aparta a un lado y el rey es el que recibe toda gloria. ¿Por qué era necesario entonces que Juan se hiciese a un lado y que el rey recibiese toda la gloria? Porque el mismo rey estaba ahí, estaba en el campo de batalla. Y no solo que estaba en el campo de batalla, sino que ahora estaba ejerciendo también el ministerio sacerdotal. El que viene del cielo, y no me quiero meter en la parte que le toca a los otros hermanos, pero Juan sigue haciendo referencia al versículo 31 en la parte C, cuando dice, el que viene del cielo es sobre todos.
Y es cierto, es sobre todo, es sobre tu salvación también. El esposo fiel, el esposo al que lleva a la esposa. La esposa somos nosotros, hermano. Él nos está esperando. Con sus respuestas, Juan el Bautista afirmaba que cada hombre debe aceptar con gratitud el lugar de Dios que le asigna en cada vida. Es decir, todos tenemos un rol en nuestra vida, tenemos que aceptarlo, pero aceptarlo de una forma humilde, una forma glorificando a Dios. Sabemos que Juan el Bautista era uno, si no decir el mayor, de los grandes profetas. Era el mayor de los profetas y aceptaba el rol. Sabía quién le preparaba el camino, sabía que era un mero mensajero, que solo le decía al pueblo dónde debía ir. Era el amigo del esposo que llevaba a la amiga, a la novia. El amigo tiene el deber de llevar a la novia, al novio. Y más si es para el altar. Como la novia pertenece al novio y no al amigo, así también sucede con el reino de Dios, que pertenece a Cristo, pertenece al esposo fiel. Nosotros, hermanos, pertenecemos a Jesús. Y no solo hemos sido bautizados a través de su sangre, sino que le pertenecemos en todo nuestro ser, todo nuestro espíritu. Todo le pertenece a Él. Es interesante porque Juan podía haber batallado e incluso estimular a sus discípulos diciéndole, no, venga, sí que es cierto que me estoy quedando sin rebaño y todos están yendo a Jesús. Pero no, la respuesta de Juan, ¿cuál es? Que vemos en el verso 30. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Que Él crezca, que Cristo crezca. Y esto, hermano, no solo se queda en las palabras de Juan, sino también se viene en nuestras vidas. Es necesario que Jesús crezca en nuestras vidas, que Cristo crezca, para que nosotros menguemos. ¿Por qué? Porque le debemos dar toda gloria, toda alabanza, todo honor. Hermano, tú no consigues nada. No consigues nada si no es por la ayuda del Señor. Si piensas quizá que te has levantado y has venido aquí a la iglesia por tus propias fuerzas, vamos mal, es equivocado, es el Señor quien te levanta. Y esto también se extrapolaba aquí en el contexto de Juan. El amigo tiene la obligación de llevar a la novia, al novio. Ese es el papel de Juan. La novia somos nosotros, hermanos. Eran aquí los judíos y los gentiles de este contexto. Juan tenía obligación de indicarle el camino. Por eso es que cuando vinieron los discípulos, sus discípulos, le decían, oye, que te quedas sin nada, sin nadie que bautizar y estás perdiendo fuerza en tu ministerio. Dijo, tranquilo, que ha llegado el Rey, ha llegado el que verdaderamente tendría que llegar. Yo solo soy un siervo que aclara mínimamente el camino. Y hermanos, esto nos pasa a día de hoy en las iglesias. Estamos en una iglesia y ¿qué ocurre? No, porque la otra es mejor. Es que allí hacen actividades, aquí no. Es que allí tienen más jóvenes, aquí no. Y vamos al pastor increpando, diciendo, no, es que entrar en la iglesia hay actividad y aquí no. Y es que somos iguales que los discípulos de Juan muchas veces, increpamos. Pero ¿qué nos dice Juan? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que crezca el esposo fiel y que menguemos nosotros, que le demos toda gloria, toda alabanza y todo honor, hermano. Juan el Bautista era el heraldo terrenal de Cristo. Cuando el Rey llega, el heraldo se retira para darle toda la gloria, como decíamos antes. Él daba todo el reconocimiento. Y mira que era profeta, y mira que Juan hablaba muy claro. Él tenía un ministerio increíble. Incluso algunos pensaban que era Elías. Otra vez había resucitado Elías y se había encarnado en el cuerpo de Juan, o reencarnado, perdón. Pero no, Juan el Bautista era solo un instrumento, hermano. Tú y yo somos un instrumento, meramente en las manos del Señor. Y todo lo que hacemos es para darle gloria al esposo, para llevar a la novia, al novio, para llegar a la novia, el corazón, al novio. Todos nuestros méritos, todo lo que somos, todo nuestro ser, todos nuestros logros, es de Jesús, es del novio. ¿Y por qué es del novio? Porque es un novio fiel que no deja a la novia. Un novio fiel que no se va con otra novia. Es un esposo que cuida de ti,
que trae todas tus necesidades, que te ama, que te cubre, que cuando tú estás enfermo, está contigo. Cuando tú te caes, Él te levanta. Y aún así, vemos que los discípulos increpaban. No, pero ¿por qué? ¿Por qué te estás quedando sin miembros? Juan, ¿no te das cuenta? Del que tú diste testimonio, te está robando los miembros. Pero es que no era un cualquiera. Juan sabía que era el esposo. Y por eso incluso utiliza el ejemplo. El ejemplo del esposo. El que tiene la esposa es el esposo, no soy yo, dice Juan. Más el amigo del esposo, que es él, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Ya sabía que el novio había llegado, que su gozo estaba cumplido. Ya sabía que había hecho todo lo necesario para conducir el corazón de la novia al novio. Entre comillas, y como decimos en mi tierra, se lavaban las manos. Se lavaba las manos y dejaba a Jesús. Pero eso no quiere decir que Juan no siga siendo importante. Claro que sí, era importante, pero era importante por el mensaje que portaba, por el mensaje de Jesucristo, no por el bautismo que hacía, no por lo que hacía ni por qué profetizaba, no, era por el bautismo. Y por el bautismo que anunciaba, aquel que limpia auténticamente el pecado, aquel que lo espía, que lo lleva lejos de ti, que lo apacigua, que la ira que tendría que venir de ti, de Dios hacia ti, la apacigua. A ese quien anunciaba, al novio. La novia, que somos nosotros, la iglesia, debe recibir al novio, hermanos. Tenemos que estar con un corazón dispuesto a recibir al novio. Y no me quiero referir a eso que venga una segunda venida y nosotros lo recibamos, no. El novio está aquí, delante nuestra. Está aquí. Si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice la palabra? Yo estaré en medio de ellos. Él está aquí, hermanos. Tenemos que recibir al novio como verdaderamente se merece, porque Él es fiel y te recibe a ti. Te recibe a ti con todos los atributos. Con todos los atributos no solo de hombre, sino también de Dios. Cuando aceptamos la obra de Jesús que hace en nuestras vidas, aceptamos el veredicto del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo, Dios, tengo complacencia. Aceptamos que Jesús es el único que te puede bautizar con su sangre, sangre preciosa. Y hermanos, no hablamos de cualquier sangre, y quiero insistir en esto. Hablamos de la sangre de Dios derramada por ti, por mí. De la sangre que es preciosa, que vale más que el oro. Y cuando decimos eso, yo me quedo un poco alucinado, ¿no? Porque somos iguales. Aun conociendo que la sangre de Dios fue derramada, nosotros nos comparamos con otros. Nos comparamos como iglesia con otros. Queremos ser igual que los otros. Y cuando tenemos lo que los otros tenemos, queremos ser diferentes. Y nunca nos conformamos. Nuestra naturaleza es así, nunca nos conformamos. Pero recordar, hermanos, que Él tiene que crecer. Y nosotros tenemos que menguar para que le demos toda gloria, toda alabanza, todo honor a Él. Menguar para que crezcas tú. Y me gustaría concluir con una frase, ¿no? que dice: la muerte del esposo fue la victoria de la esposa. ¿No? Un poco tétrico, ¿no? Ha muerto el esposo, pero se podría decir que la victoria del león fue la muerte del cordero. La victoria del león fue la muerte del cordero. De ese que bautiza por su sangre, del esposo fiel y verdadero, que llama a la esposa, que quiere estar con ella, que la ama, que la recibe, que la cuida. Aquel que es Dios, Dios encarnado por ti, por perdonar tus pecados en la cruz. Y no solo eso, siempre nos quedamos en la cruz, pero Él también resucitó, hermanos. Muerte y resurrección de Cristo. Él murió por ti, por tus pecados, la sangre fue derramada, pero Él también resucitó con poder. Resucitó para que tú tuvieses vida, para que tú también resucitases con Él en el día postrero. Y quería dejar este pensamiento con vosotros, hermanos, y también vemos, ¿no?, cómo es Juan el Bautista. Vemos el carácter, cómo él reconoce que
Tenemos que menguar, que Él tiene que menguar para que Él crezca, para que Cristo crezca. Y nosotros no somos nada delante del Señor, hermanos. Somos como la hierba, ¿no? Que al principio crece fuerte, pero luego ¿qué ocurre? Se marchita. Nuestra fuerza es vana. Por eso tenemos que anunciar a aquel que es eterno, que no se marchita. Aquel que aún así te espera. Al esposo fiel. El esposo fiel y verdadero que te ama, que quiere estar contigo, que te quiere cuidar, que resucitó por ti, que dio su vida por ti. Dios hecho hombre por ti, hermano. Me gustaría poder terminar y concluir orando con vosotros. Padre, nos colocamos, Señor, delante de tu presencia y te damos gracias por el esposo fiel y verdadero que entregaste hacia nosotros, Padre. Gracias por Cristo, gracias por Él, porque a través de su sangre, Señor, somos aptos, Señor, y somos recomendados, Señor, y limpiados de nuestros pecados para estar delante de tu presencia, Padre. Señor, gracias porque aquellos que lo anunciaron, Padre, también supieron cuál es el papel de sus vidas, Señor, y era darle toda gloria, toda alabanza y todo honor, Padre. Señor, te pido que nosotros también seamos así y, Padre, que podamos darte a ti, Señor, todo lo que te mereces, Padre. Mi Dios, que de nuestra boca, Señor, de nuestro corazón, solo salga alabanza, Señor, y reconocimiento, Padre. No somos nada, Señor, no somos nada y reconocemos que te necesitamos, Padre. Perdona, Padre, cuando queremos compararnos con otros y, Señor, y queremos ser igual o mejor, Padre. Señor, que podamos entender que tú das lo necesario en nuestras vidas, Padre, y que queremos ser, Padre, lo que tú quieras que seamos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestras deudas, Padre. Y, Señor, también que seamos como Juan, que podamos dar lugar, Padre, a Cristo en nuestras vidas, Padre. Que nosotros menguemos, Padre, para que Él crezca, Señor. Que demos toda gloria, todo honor, Padre, que te reconozcamos en todos nuestros caminos, Señor. Perdónanos, Padre, porque somos limitados también y no te merecíamos, pero tú, Señor, te dignaste, Padre, a enviar a tu Hijo por nosotros, Señor, por su muerte. Padre, que podamos meditar sobre esto, Señor, y que también sea una realidad en nuestras vidas, Padre, que Señor, que esta fe, Señor, sea llevada a la práctica, Señor, que todo lo que aprendemos intelectualmente, Padre, también sea llevado a la práctica de una forma eficaz, Señor, una forma genuina, Señor, y que solo nos concentremos en ti, Padre. Señor, guárdanos y gracias por el esposo fiel y verdadero que entregaste en la cruz por nosotros, Señor. Te agradecemos por él y por toda su obra. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén, Padre.